Vamos a presentar a quien nos convoca. Nicolás Sánchez, desde pequeño descubrió que su vida tenía relación con los paisajes y la naturaleza. Su admiración por ella lo inspiró, siendo este el punto de partida en su carrera profesional. Esta forma de ver el mundo le permite entender y componer los diferentes encargos, sean master plan, parques o jardines. En esta búsqueda entra a estudiar arquitectura, donde tras 3 años de estudio toma la decisión de cambiarse a la carrera de Ecología y Paisajismo en la Universidad Central. Durante sus años de estudio, comienza a trabajar en viveros especializados en plantas ornamentales, lo que le permite conocer la gran variedad de especies y cómo ellas se comportan. Tras recibirse, Nicolás continúa ligado a los viveros como asesor. Años más tarde, comienza a trabajar en la oficina de Juan Grimm, oficina donde participó en innumerables proyectos. En el año 2012, se independiza y crea su propia oficina de paisajismo, la cual ha diseñado numerosos proyectos de jardines y parques a lo largo de todo Chile. Habrá un tiempo acotado para preguntas al final de la presentación, así que ahora invito a Nicolás a subir al escenario, porque estamos todos expectantes. Gracias, Nicolás. Bueno, antes de tomar esta cosa, ¿aló? Ahí sí, ¿aló? Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Así que gracias al Club de Jardines por la invitación, gracias a todos los que se vinieron antes de la oficina, me imagino todos, y los que dejaron de ver teleseries. Bueno, todas las imágenes que están acá es un buen resumen, o traté de resumir un poco, así que ahí la Alejandra, si ven a alguien que levanta la mano, es para que me apure. Pero traté de hacer una charla lo más completa, con puras imágenes mías, de jardines míos, no mías. Así que, bueno, empecemos. Antes de empezar, hay una cosa súper importante, es estar mirando siempre el entorno. Yo veraneo desde chico en Panguipulli, y este cerro lo empezaron a sacar árido hace un buen tiempo, y es impresionante ver, déjame ver si le apunto el puntero ahí, como toda esa zona es el soporte de lo que uno imagina eterno hacia abajo. O sea, uno asume que todos estos árboles tienen raíces de 20 metros, que es como la literatura nos cuenta, pero uno se da cuenta que tenemos 70 centímetros, 1 metro, 30 centímetros, y bueno, a partir de esta situación uno tiene que siempre darle un valor incluso agregado a estos pobres árboles, como este, que tiene 20 metros y que está seco ya, que se soportan en este sistema. Y que, me voy a salir un poco para agregar la explicación, los árboles son igual que una malla de construcción, entonces las raíces hacen que entre ellos se vayan afirmando, y por eso en la medida que uno va cortando árboles entre medio, es más fácil que los árboles terminen en el suelo. Desde mi visión, un poco el paisaje, el paisajismo tiene que ver con este engranaje. Uno lo ve siempre, ve la bicicleta, uno dice, bueno, tiene los rayos, tiene un eje, pero es tan complejo que finalmente todas estas diferentes componentes hacen que este sistema funcione. Y ese es el paisaje, es complejo, no es una planta, no es saber el nombre de otra. El paisaje, esta foto la saqué hace como 10 años, cuando fui a la Antártica, y acá estuve en la base ucraniana, y en el fondo el paisaje, de repente yo estaba mirando a toda la gente que se mueve y dije, voy a irme un poco atrás. Este es un poco el sistema, esta es la vegetación, este es el movimiento, este es cómo tenemos la relación de todo nuestro mundo. O sea, tenemos elementos estáticos, tenemos elementos que soportan como la roca, y nosotros que estamos siempre en movimiento, junto con la vegetación. Tenemos otros lugares, también en la Antártica, donde tenemos espacios de paz, que es lo que generalmente yo trato de transmitir cuando hago un jardín, tener lugares, porque todos queremos llegar de haber estado corriendo todo el día a nuestro espacio.
Tenemos también muchos lugares que nos marcan el norte o nos marcan ruta. Tenemos lugares también en la Antártica que parece que uno se imagina que esto está lleno de vida, existe mucha vida, pero en algún minuto parece un desierto. Y también tenemos esta como esperanza que todos tenemos cuando aparecen los verdes, y decimos, wow, hay vida. Tenemos la oportunidad, esto también fue en un helicóptero que casi nos caemos, pero estoy acá, que empezamos a sobrevolar la Antártica en algunos sectores, y esta sensación de casi una situación espiritual, porque uno va mirando esto, no hay nada, no hay nadie. Después acá nos tocó con nieve entre medio, y uno dice, chuta, en algún minuto hay que aterrizar. Y uno empieza a ver todas estas situaciones que son como, aquí podría ser. Después están todos estos otros elementos que si uno saca esa feroz boca, uno dice, mira, todas estas pieles, todos estos mantos, todas estas rocas, que además son preciosas, o sea, se incorporan al paisaje y son parte de. Y tenemos allá a estos pingüinos que lo único que querían era pasar piola, que nadie los molestara. Y este bicho, que es la foca de Weddell, yo estaba sacándole fotos y de repente se despertó, se levantó como 2 metros, o yo pensé que son 2 metros, quizás eran 50 centímetros, y claro, después me miró, probablemente dijo, este gallo no me hace nada, se acostó y siguió durmiendo. Pero tenemos esta situación donde yo quiero que no nos quedemos, que es mirar el paisaje de lejos, dormidos. Yo quiero que estemos relajados, pero que seamos activos. Y por otro lado tenemos todas estas situaciones que son milenarias, que de repente uno pasa al lado y dice, bueno, esto es una mancha más, estos son líquenes que tienen una antigüedad de miles de años. Me tocó también en la Antártica ver esto, que eran fósiles de vegetación. Y esto que también lo encontré ya con gente, con científicos, que eran troncos, eran bosques de árboles. Entonces, esto reafirmó lo que yo siempre he pensado. En el fondo, lo que uno tiene que proyectar, lo que yo quiero proyectar siempre son jardines que perduren en el tiempo, no jardines que tenga que uno estar recambiando la flor o esas cosas. La estructura está dada en estos elementos y que está demostrado acá por los millones de años que tenía que haber tenido este árbol que está en la Antártica hoy día. Permiso, ¿eh? El resfrío, no sé si es resfrío, pero... Bueno, y desde mi jardín habla las atmósferas. Un poco la atmósfera, si uno busca la literatura, te dicen que ese soporte de aire, que donde estamos, tiene que ver con eso también, pero en el fondo la atmósfera para mí en el jardín tiene que ver con la característica que hace que nosotros cuando llegamos a un lugar decimos, este es mi espacio, este es el lugar donde quiero estar, este es el lugar que me relaja, que a todos nos pasa, de repente, oye, ¿sabes que ese lugar me encantó? Tiene que ver con una atmósfera. Por ejemplo, que fue un jardín que les voy a mostrar más adelante, me encargaron y me dijeron, Nicolás, tenés que irte por tal lado, esto queda en San Francisco, como está hacia la cordillera, y iba manejando y de repente, así como los rayos divinos, y dije, paro el auto, saco la foto, estuve un rato, ya dije, este jardín va a quedar espectacular, pues una buena señal. Tenemos estas situaciones que son como una esponja, pero era cuando también yo iba subiendo un cerro sacando fotos, hoy saco fotos desde los 8 años, por eso es un poco foto repetitivo, pero y tú empezás a ver cómo las nubes se meten entre los árboles y dan toda esta cosa media esponjosa que generan una atmósfera. Está esto que es más pasajero, que es más etéreo, que son las cosas herbáceas, pero que también yo cuando vi esto, no lo vi, yo lo mandé a hacer, dije, hagamos un recorrido entre el pasto a los niños pensando en que pasaran con las manos. También son sensaciones. Este es un jardín que hice, que también en el fondo hice todos los muros de contención, las gradas, y finalmente, gracias a los árboles que existían y a la vegetación que propuse, se genera una sensación de que uno está en un bosquecito. Y esto habla de lo mismo, habla de, esto fue una laguna que hice, que sacamos, en el fondo era pasto, sacamos el pasto, y una vertiente que venía la dejamos que cayera en este lugar, y se generó este lugar mágico. La inspiración en el paisaje, yo les decía que siempre, yo estoy mirando y veo, ando con cámara o sin cámara, pero siempre estoy mirando las cosas. Y acá, cuando uno quiere imaginárselo, para mí esto era como un pequeño bosque que se agranda, y acá ya entramos en un bosque denso. Esto para mí era la Amazonía, y esto es una roca con musgo, pero la imaginación da para todo.
esto yo decía, ya, estoy así como en la estratosfera mirando cómo está la Amazonía, o sea, todo junto, pero después tú te das cuenta que dando un paso está ahí, adelante tuyo solamente, y no lo viste porque pasaste caminando. En el paisaje es más fácil porque la abstracción es menor. En el fondo uno dice, ya, esto que es bueno, al lado de Caburga, el Huerquehue. En el fondo el paisaje ya uno empieza a fijarse que para formar un espacio uno tiene los árboles y tiene distintas capas que hacen que uno se sienta inserto en un lugar. Después esto es las 7 tazas, con estas pieles de piedra que son preciosas, que parecen que fueran súper suaves, pero son ásperas, duras y para cortarse los pies, pero así son alucinantes, con los colores del otoño. Después en el norte de Chile, cuando uno es todos estos desiertos y de repente se arma una franja donde corre un poco de agua y toda la exuberancia del verde aparece. Lo mismo acá, tenemos vegetación arbórea, en estos planicies que era un poco las ganas de contemplar. La clave es que ustedes descubran cuáles son los elementos que a uno le generan esta sensación de estar y de paz. Esto, saqué una foto cuando estaban inundando el pueblo de Guayihuayca, ahí atrás está la represa, y también la majestuosidad del paisaje, un poco el tema cultural de inundar un pueblo, y toda esta cosa también generaba una sensación de querer mirar solamente. Yo me di por pagado mirando y también sacando las fotos. Y cuando a uno le preguntan, a mí me preguntan harto, Nicolás, pero ¿cómo se compone? ¿Cómo haces tú con las plantas? Les traje eso porque a mí es clave. Esto es en el Alto Maipo y la composición está dada por los verdes. Si se fijan, cuando a mí me dicen, Nicolás, pero hay que poner de 3 plantas, 4, 5... No, hay que ponerlas para que el paisaje tenga sentido. Acá hay 3 elementos, ahí al lado aparece otro, acá hay uno más grande. Entonces, esta es una composición preciosa que aparece, que está en el cerro. En el fondo lo hizo la naturaleza. Y el macropaisaje, también en una avioneta sacando fotos, tenemos el paisaje cultural del hombre. Si caché que hablo mal con el micrófono, si no escuchan, pueden levantar la mano. Un dato, cuando hablan de corredores biológicos, que está tan de moda también, los corredores biológicos tienen características. Se fijan, todo eso puede tener características de corredor biológico. Poner 3 árboles en una calle no es un corredor biológico. Hacer un jardín de 5 metros cuadrados no es un corredor biológico. Tiene que tener dimensiones y conectar puntos, generalmente naturales. Pero bueno, no me voy a ir tan por allá. Acá tenemos también paisajes culturales, paisajes naturales, con quebradas, con una serie de situaciones bastante más complejas que esta, pero estas nos alimentan hasta cierto punto. Y acá tenemos el Aconcagua, el Maipo. El Maipo con todas las complejidades que también sirven como corredor biológico, que tienen unas laderas trabajadas por el hombre y otras naturales. Entonces, ¿qué es importante de lo que yo traté de resumir un poco en el comienzo? Es esto, que el diseño no surge para hacer feliz a alguien. Cuando tiene que tener, surge como una respuesta donde necesitamos o queremos o debemos resolver algo que no está bien hecho. Y cuando se resuelve bien, quedamos todos contentos. La transformación del espacio. Este es el antejardín de mi casa, donde mi familia ha visto cómo yo me ensucio las manos, cuando me dicen tú solamente dibujáis, hice el riego, hago todas las pruebas, con todos los instrumentos ahí por haber. Entonces acá, claro, yo tengo el diseño, tengo el consumo hídrico de las plantas, que se puede calcular, tengo el cálculo de la humedad ambiental, la medición de los lux, que es la cantidad de la incidencia solar, la conductividad eléctrica, el pH, el suelo, y bueno, y tengo muchos factores que me preocupo de registrar a cada rato, pero ese es como partió este jardín, que fue bastante rápido el resultado, pero cuando a mí me muestran esto, podrían ser el jardín de ustedes, me dicen, Nicolás, ¿qué hago? Démosle una atmósfera, generemos algo que a todos nos guste o que por lo menos sintamos que es algo limpio. Entonces parto
con un muro de madera que ya me hace menos ruido. Acá yo hice esta pileta de agua. Ya acá está funcionando la pileta de agua con las flores. Más flores. Mi perro. Y si es que no me equivoco. Y bueno, y aquí está funcionando un poco. El tema que es siempre importante que cuando uno explica, ojalá haya algo tridimensional. Este es un jardín de herbáceas. Yo no soy tan amigo de las herbáceas, pero sirven. Se demoró 2 meses desde que yo lo planté en estar así. O sea, una velocidad demasiado rápido. Escala de trabajos pequeñas. El valor de entender el espacio. Este fue mi primer jardín, o uno de mis primeros jardines. Ahí están superficies, cálculos, litros día, etc. Y el encargo fue, Nicolás, necesitamos que soluciones esto. Y encargo, quiero que mi hijo juegue fútbol, quiero tener un área para mi hija que tiene como sensibilidades y cosas, quiero el sector de la parrilla. Dije, era mi primer jardín, tenía que hacerlo, pero tanto requerimiento era complicado. Entonces, bueno, finalmente, en resumen, se puso el deck allá abajo, se generó la zona de parrilla, la niñita que hoy día debe tener como 18 años, tiene toda esta zona como de piedrecitas que le encantaba jugar, y bueno, y el jardín quedó con un cuento muy distinto. La dinámica de crear y transportar. Esto para mí, de las ferias jardineras que organizaba la Bien Decoración, me invitaron, y la verdad es que, bueno, yo dije, ¿qué hacer? Porque de repente las propuestas eran tan libres, y me acordé de que yo cuando era chico, en la casa de mi abuela, de repente nos mandaban a desgranar porotos. Entonces dije, bueno, voy a hacer el jardín, el patio trasero se llama este lugar. Entonces, de nuevo, este lugar para mí tenía cero encanto, así como uno dice, ya, tengo que transformarlo en algo. Ahí dije, ya voy a hallar estos pavimentos de adobe que en el fondo pueden conferirle un poco de antigüedad. Todo esto, imagínense, yo tengo 45. Cuando tenía 7 años me mandaban a desgranar porotos con las nanas y donde estaban los colgados de ropa. Entonces todas las puertas eran como esas, de ese tipo. Y yo dije, bueno, esto es más o menos lo que yo me estoy acordando de lo que era. Empecé a hacer fuentes de agua, empezamos a poner tenderos de ropa, todo lo que de alguna manera me pudiera transportar a mí. Dije, si me transporta a mí, me imagino que está bien. Es lo que yo agregamos elementos como esta mesa para amasar pan, más algunas otras cosas decorativas que son los que van confiriendo algunas características especiales. Llegaban niñitos, bueno, ahí había maíz, así que como que toda esa palangana siempre estaba con niñitos tirando el maíz para afuera, pero era parte de la entretención. Y se fijan, la señora que recortamos ahí colgando ropa, la lámpara, la luz de este mueble de fierro antiguo, esa cebolla que me preocupé y estuve estresado porque botara el brote. Me dije, tiene que estar así como con todo perfecto. Y los colores, dije, bueno, esto es lo que yo más o menos me acordaba de lo que era desgranar poroto. El antejardín de esta casa lo hice hace como 7 años, mucho antes que estuviera como tan de moda el sacar el pasto, pero me parecía que estéticamente aportaba más tener vegetación que tener el pasto, que ni siquiera es bonito muchas veces, es solamente para no ver tierra. Así que convencí a la dueña de este condominio, sacamos todo lo que era el pasto, bueno, y después, en el fondo, después de 7 años se transforma en esto, o sea, los árboles que eran chiquititos y empieza a generarse una cosa muy distinta. Pasa de todo, la casa queda envuelta, la casa ya no es la casa expuesta del condominio. El patio secreto, ahí también están algunas cosas, consumo medio en cuanto a agua. Y este patio, que queda en un sector donde el suelo es muy complicado, el agua no infiltra. Entonces, teníamos varios puntos que resolver. Y yo hice el jardín completo, pero este era el patio que me interesaba mostrarles por la escala. Es bueno saber que uno no necesita diseñar 1 hectárea para que quede bien. O sea, mi antejardín tiene 20 metros cuadrados. Entonces,
cuando empecé a diseñar los pavimentos, en algún minuto todo este dibujo donde está la tierra iba a ser agua, con algunas cosas distintas. Después, por varios temas, decidimos no poner agua y dije, bueno, obviamente tiene que haber una cosa que tenga una característica similar, que sea como esponjoso y que nos dé un poco de cuento. Y empezaron a aparecer estas manchas que rompían el pavimento y que eran bastante verdes. Entonces, en algún minuto, todo esto va a ser una cajita verde. O sea, uno va a estar metido en un volumen verde cuando afuera es un lugar muy seco. Entonces, hay que también ser estratégico en dónde voy a usar el agua. No significa que yo despilfarre el agua, pero si yo puedo usarla en un lugar importante de la casa, se puede usar, no es tan pecaminoso. ¿Cómo estamos con la orales? Bien, ya. Entonces, acceder a la casa, esta también es una casa en Vitacura, donde está todo el concepto de acceso. Acá la idea siempre fue, se estacionan los autos detrás de este muro, entonces hay como soluciones un poco de arquitectura que hay que ir dando. Uno dice, bueno, tengo que poner este murito para que no entren las luces del auto hasta adentro, y dice, tampoco quiero hacer un muro a esa altura. Bueno, un muro de 1,60 m, que fue lo que hicimos, permite que además se genere como este atrio, donde uno entrando o saliendo se encuentra con esta fuente de agua, que está programada para determinados horarios y el agua recircula, no es que se esté llenando de una manguera, el agua está con una bombita recirculando siempre. Y da esa sensación que nosotros pusimos también con horas, porque la hora de llegada y la hora de salida de la gente. La de llegada es súper importante porque pese a que no es una calle muy transitada, la sensación de bajarte del auto, pasar ese umbral de ahí y sentir el agua, de alguna manera te corta el día, te saca de la oficina y entras de nuevo como a tu casa. Y esos son como elementos sensibles que siempre es bueno considerar en los proyectos. Este era un patio donde terminé también todo el jardín y me dijeron, resolvamos esto. Me dije, es la parte también muy entretenida. Es como, y dije, ya, ¿cuáles son estos recintos? Era como oficina, sala de estar de los niños, y ahí uno empieza como un poco investigador. Bueno, pero a tus niños, ¿qué les gusta hacer? En el fondo, este espacio podría haber sido cualquier cosa. No, leen mucho, ya, y son friolentos. No da lo mismo eso, ya, perfecto. Entonces, después de eso, la propuesta fue hacer este patio, que era un patio duro o semiduro, que también tuviera un cuento, que esas mesitas invitar a leer, aunque yo lo he visto leer con cojín en el suelo más que en la mesa. Entonces, el dejar proponer un lugar que tenga una característica distinta en la casa, ayuda un montón. O sea, incluso yo en todos los jardines les pongo nombre a los lugares. Muchas veces, digo que la mayoría de las veces tiene éxito, pues no poner ya el patio del cojín. Y empieza a tener el cuento del patio del cojín, porque también es de alguna manera transmitirle a la gente una identidad. Y cuando uno tiene una identidad en cualquier lugar, así como cuando uno dice voy a ir al living, voy a ir al comedor, eso uno sabe que el comedor va a comer, uno sabe que al living va a conversar, a un picoteo, alguna cosa, a la salita, etc. Perdón. Entonces, darle ese cuento es para mí también súper importante. Yo las veo todas, todas las fotos. ¿No? También, sí. Entonces, acá también el otoño, cómo uno empieza a generar un ambiente, también predispone a alguien a que ese ambiente en otoño es increíble, que también se puede usar, que en verano te da sombra, que es fresco. Entonces, hay hartas características que uno puede ir incorporando. Este es un proyecto en Zapallar que en general, cuando uno ve el proyecto realizado al paisajista, uno dice, ya, puso bonitas plantas o no le quedó tan bien, pero toda la pega que hay atrás de, en este caso, recomponer una ladera, perdón, tiene que ver con esto. Uno, lo mismo, cuando uno empieza a ver los cerros, uno empieza a ver la vegetación que se da arriba, uno asume que esta vegetación hay 1 metro de profundidad. Acá hay de 30 y el resto es roca sólida. Entonces,
cuando se construyen las casas, también empieza a pasar esto. O sea, la obra pasa por encima de todo. Acá se salvó este árbol porque era importante para la arquitectura de la casa, pero lo que empieza a pasar es esto. Entonces, cuando uno va a visita de obra y le dicen, ya Nicolás, ¿cuándo empezamos? Bueno, cuando saquen todas las cosas, yo empiezo a meterme. Ya, ¿y qué te imagináis? O sea, me imagino que esté sin nada para partir. Después, esto puede ser la misma o subsiguiente visita de obra, que está todo igual, entonces como que uno empieza entre la ansiedad de quiero empezar, pasa un mundo. De repente me contratan o me contactan 2 años antes y estoy viendo estos 2 años, entonces no es tan alentador. Y acá te dicen ya, Nicolás, estáis listo, parte. Ya, perfecto, parto. Y ahí digo, ya voy a empezar a meter tierra, voy a ver los nieles, me falta un muro acá, que ya están dibujados. Entonces ahí está el muro, ahí está la vegetación propuesta, ya ahí están las bolsas, se está empezando a plantar. Y ahí está un poco ya el resultado después de un tiempo, con vegetación nativa y exótica. En el fondo hay como una mezcla que yo soy absolutamente partidario de usar mezclas. Esto es lo mismo, ahí donde ustedes veían antes todas las instalaciones de faena, hoy día ya hay vegetación que tiene, todo esto siempre tiene un objetivo, es desplazar, que la casa quede un poco más atrás, que no se sienta que esté encima de la calle, y todas esas cosas que uno ve como se pusieron bonitas plantas o se agregaron plantas, siempre tiene un fondo, siempre hay un diseño. Y bueno, estas son vistas desde los mismos caminos de piedra, donde se abren un poco hacia ver el mar, me tapo al vecino por el lado allá. Y acá está, es un poco cómo se reconstruye una ladera después de lo que ustedes vieron. Acá hay vegetación nativa, es esta, esa, y todo esto más verde es vegetación, bueno, esto es nativo, esto es exótico. En el fondo es una buena mezcla que permita que el jardín en el tiempo vaya manteniéndose, no que vaya desgastándose y desapareciendo. Ya, este es el jardín. Este es un jardín en Chicureo, que si ustedes se fijan, lo primero probablemente que uno se le da a la vista es a este sector verde, que ese es el pasto requerido por los propietarios. Pero en el fondo ellos también fueron súper sensatos y nos acompañamos bien en eso, de decir, mira, gastemos el agua de la manera más inteligente posible, o sea, gastemos donde haya que gastarla y el resto veamos en todas estas zonas que también eran del jardín de ellos, todo esto en vegetación de bajo consumo. Entonces, también, dato para cuando uno empieza. Todos esos cerros de acá no son cerros de tierra que yo haya traído, sino que hicimos un escarpe. El escarpe es cuando uno saca la tierra del lugar natural antes de empezar la construcción, y uno saca una capa de 20 centímetros y la guarda, que es donde hay más materia orgánica. Acá está el jardín ya con la piscina instalada, pero en el fondo acá es donde yo ya empezaba a poner solerilla y empezar a ver cómo hacer que esto funcione. Ahí está el jardín más o menos recién plantado, con todo el sistema de goteo autocompensado, que en el fondo bota por cada punto la misma cantidad de agua. Acá también hay vegetación de bajo consumo hídrico. Se fijan los árboles, acá tenían 1,20 m, ahí en el fondo se ven los tutores, pero es muy importante que si no hay un problema de ansiedad de ustedes o del mandante, ojalá uno ponga árboles de 1 metro. El árbol de 1 metro tiene raíces intactas, es capaz de enraizar y desarrollarse mucho mejor que cuando uno compra árboles muy grandes que vienen súper castigadas las raíces. Detalles técnicos del jardín, bueno, ese es uno de los planos. Este es el sector de la piscina, donde nosotros estamos mirando. Este es todo el acceso de la casa. Este es el estacionamiento. Acceso peatonal. Acá yo un poco les puse, siempre es entretenido como entregar información. El césped en general, acá se usó una Festuca arundinacea, un blend que son distintas variedades, pero es Festuca arundinacea. Son 542 metros cuadrados.
lo que significa que si consumen más o menos 10, el pasto puede consumir entre 8 a 10 litros metro cuadrado día en enero, para poner un parámetro de alta demanda, significa que yo estoy consumiendo en verano más o menos 5 metros cúbicos de agua para regar ese pasto. Es una barbaridad, pero en el fondo es la manera que ustedes pueden cubicar en su casa, es decir, tengo tantos metros por 10 y eso va más o menos a ser los litros que van a consumir en verano. Hay pastos de clima cálido, clima frío, pero estos son de clima frío, que es la Festuca arundinacea. Y acá lo mismo, en el fondo están los datos con cubresuelo de 1.432 metros cuadrados y hay consumo entre 1 a 3 litros metro cuadrado día. Eso es lo que uno puede más o menos, haciendo que la planta se sienta absolutamente confort. Uno podría estresarla un poco más y funciona. Y el total de la superficie eran 2.300 metros cuadrados. Este es el mismo jardín, en el fondo con especies como la tulbagia, que está ahí, el Ceratostigma plumbaginoides, se los digo así porque son los nombres que donde van a encontrar, si les digo plumbago, van a aparecer muchas otras cosas. Y dietes, que son todas plantas de bajo consumo hídrico. El Celtia australis, que está ahí atrás, tiene un consumo medio a bajo. Así que bueno, eso es lo que yo me doy la pega de cuando uno empieza a hacer los planos, decir más o menos que los planos y las especies que uno propone sean parecidas en los consumos para no tener que estar regando zonas muy distintas o sobresaturando un suelo que no se necesita. Es lo mismo, y solamente esta, me estoy acusando yo, pero este es un Cornus florida que la doña Casada me dijo, ya pruébala. Pero no resultó, yo sabía que no iba a resultar. Ahí están, bueno, todos estos muros que también en algún minuto iban a ser muros de hormigón, se revistieron en piedra y la verdad es que todos esos pequeños detalles van generando que la atmósfera del lugar sea mucho más potente. Otro árbol importante, así como para señalarlo, es la Ceratonia silicua, que es el algarrobo europeo, que se ubica en estos lagos Quillay, que tienen consumos similares de agua. Rehabilitar el espacio en un bosque. Esto tiene que ver con construcciones que me toca en todos lados, pero esto fue una casa en el sur, lo mismo. Uno se aproxima a la casa mucho antes, pero cuando ya a uno le toca entrar a hacer el jardín, se empieza a topar con esto. Entonces, uno dice, bueno, esta roca, después le voy a hablar de la roca por el otro lado, pero esta roca se dinamitó, se manejó como para que la casa pudiera funcionar. Acá son mis mediciones, digo, tengo que llegar acá, Plumavit acá, cuántos metros cúbicos son y empezar a cubicarlo en terreno porque el plano, de repente las cotas y las curvas de nivel ya fueron súper modificadas. Entonces la idea de esto era llegar con la tierra acá y que todo esto tuviera un talud y que se viera de nuevo que la casa había estado siempre ahí. Y ahí empezamos con los senderos, ¿no? Yo también soy súper amigo de recorrer, porque así como cuando me toca, o cuando iba, ahora ya no voy mucho, pero a recorrer, a caminar cerro, siempre el sendero te hace la vida, o sea, como uno dice, me metí por este sendero, encontré este otro, y pese a que es un jardín que no es muy grande, el recorrerlo, la experiencia de recorrerlo es mucho mayor cuando tienes estas posibilidades de sendero. Si yo le hago una escalera para llegar al camino y la playa, esto no existe, esto dejó de tener importancia. Y el saber esperar pasa esto, o sea, cuando uno ya lo deja un tiempo y uno dice, mira, espérense, aunque sea 2 años, denme el tiempo para que esta cuestión empiece a funcionar, empieza a tener también sentido la intervención que uno hace. Acá hacerle este quite que para los maestros fue un problema, me dijeron, jefe, tenemos una piedra. Pero, increíble, pues pongamos la piedra y pasarán de a uno, ¿no? Pues, si no, entonces como que esa piedra que se mete era un elemento para mí distintivo dentro del sendero. Y después también tener la posibilidad de disfrutar las estaciones. A mí me encanta el otoño, me encanta y parte del invierno, esto también fue en invierno,
Y uno camina por este sendero que está tan delimitado, tan lleno de verde, a estos ocres, estos amarillos, que cambia la sensación y la temperatura. O sea, es como cuando uno va a comprar una ampolleta y uno pide de 2.700 o 3.000, o las de fiambrería que uno compra que son como de 5.000, que son esas luces blancas. Esto es para mí una luz cálida increíble. Lo mismo acá, el sendero que queda medio desdibujado, como esta media, no es una ruina, pero como que uno dice, chuta, voy a pedir permiso porque parece que no sé qué pasa. Y esta es la roca que dinamitaron, que yo les decía. Entonces, ¿cómo vuelvo a vestirla sin taparla? Y en el fondo, en algún minuto, cuando teníamos la oportunidad de tener 30 centímetros, ya poníamos una planta, otra planta, pero yo no quería tapar la roca, era parte de la identidad de la casa, parte del recuerdo de lo que pasó para hacer la casa. Y todos estos lugares que yo les mostraba, que yo tiraba la lienza para decir cuánto tengo que rellenar, se empezó a transformar en esto, en este bosquecito de leto, de algunos arrayanes, de osmanthus que se ven muy bien en el sur, de todo este sector que era, en el fondo yo dije, ya, ¿sabes qué? Este fue el primer jardín que yo hice en el sur sin riego. En el fondo fue como, no lo regamos, ya perfecto, no lo regamos. Y lo único que hacíamos, yo puse estacas para cortar el pasto, y siempre se corta así. Entonces, ¿cuál es un poco la lógica de esto? Es que yo estando acá, no sé si esto está conectado para allá, estando aquí, no veo si esto sigue para acá. Y un jardín chico, es una parte. Entonces, con esos pequeños gestos también amplío la experiencia del jardín. Y esto es otra experiencia del mirador. También se proyectó un mirador y fue como, ¿qué miro? Como la copa de los árboles. Y eso es la experiencia de vivir un bosque desde dentro. El que yo les decía es San Francisco de Mostazal, cuando se apareció esa luz mágica entre medio de los árboles. Y así partió este jardín. Aquí estaba la construcción de la casa. Ahí estaba ese lugar de agua, porque no era, así estaba. Estaban, bueno, una serie de árboles, pero fuimos componiendo, fuimos rescatando, pero también tenía un tema cultural, afectivo para ellos. Este había sido como un jardín de cuando ellos eran niños. Entonces, se acordaban de cuando se columpiaban algunos árboles, se acordaban de ese poza de agua como donde sacaban ranitas y cosas. Y bueno, y ahí hicimos esta como lagunita bien, empezamos a plantar la vegetación ahí para los conejos, que eran 500.000 todos los días, y traté de probar todas esas cosas que dicen del pelo humano, no resulta, a mí por lo menos. Ahí están, se fijan, todo por goteo. Estos eran árboles que hoy día son árboles grandotes, y bueno, y todo distribuido. Ahí seguimos en el fondo trabajando la tierra, arando, metiendo todas las cosas, y lo que yo siempre hago, que para mí es fundamental, son todos los que yo siempre denomino los esqueletos, que son todos los senderos, que yo digo, mira, hoy día conversando con una persona empezamos a ver algunos temas y yo le decía, mira, si yo he ido a ver parques de Oscar Prager que tienen, no sé, 60 años por lo menos, y están los árboles y los senderos, o sea, eso es también lo que va quedando para las generaciones futuras. Yo creo que uno también tiene que ir dejando eso, no la experiencia inmediata. O sea, yo quiero disfrutar el jardín hoy día, sí, pero creo que el plantar árboles y todo es un gesto para las generaciones futuras. Ahí está todo el trazado, se fijan, están todas estas curvas que quizás ahora así uno entiende poco, pero cuando empiezan a aparecer bueno, y esto fue cuando yo dije ya, dije, está listo, yo, no es que esté listo, pero está la plantación terminada. Y ahí viene la ansiedad de todos nosotros, pero ¿por qué no ponemos más plantas? Que de verdad es que están puestas todas las necesarias. Como hay gente muy culta, me dijo, ni un problema, Nicolás, te creemos, si no te vamos a ir a buscar. No era necesario porque yo vivía cada rato allá, pero... y ahí está la laguna, primer tiempo, que uno como que dice, pucha, como que no pasa nada. Ahí después, recién plantado, cayó la nieve, también desesperados me llamaron para saber qué pasaba, porque qué hacían, y dije, mira,
Lo mejor es dejar la nieve que se derrita sola, que la temperatura bajo la nieve es mucho mayor que en el fondo estando sobre la nieve. Si le echan agua va a quedar hielo, así que déjenlo así. Ahí está la laguna ya después de un tiempo. Aquí está ya la laguna como en verano, con otras, también se fijan, son temperaturas distintas. Y esto es en otoño, fue el otoño del 2021 esto. Entonces, hay muchas cosas que uno maneja, es decir, ya este sendero que era los que yo les mostraba, los recorridos, que dan toda la vuelta, cómo uno finalmente hace que este recorrido sea mucho más interesante. Independiente, si no existiera ningún problema con el agua, uno podría decir, mira, dejemos puro pasto que es más fácil, pero lo cortan. Pero todo el encanto que está atrás de esto se pierde. O sea, la posibilidad de recorrer, de poner un columpio para los niños que tenían por ahí. Entonces esto, se fijan, claro, están todas las exuberancias del rojo, del otoño, que se repite por todos lados. Y eso es lo que también uno dice, mira, fue un lugar donde había, así como que era todo súper potente. Y lo potente estaba porque se repiten elementos, colores, de manera más o menos significativa. Y esta es la laguna, ya un poco, también en la misma fecha, pero más tranquilita, con menos visitantes. Y esto fue, yo creo que lo saqué hace como un mes atrás, con ya todo absolutamente invernal. Reinterpretar el paisaje. Estoy loco con este foco, estoy pero quemado, sí. Vamos a poner por acá. También es la aproximación a cómo llego a un lugar. Cuando ustedes se van a reír, pero es lo mismo. Nicolás, ¿cuándo partimos? Ya tengo el plano, pero pueden sacar la madera acá, pueden mover esto, ya. En el sur, para los que van al sur o conocen el sur, en esta zona, en el sur en general, hay muchas zonas que tienen cancagua, que es una roca sedimentaria que no permite que el agua infiltre. O sea, solamente pasa en la medida que haya una diferencia de nivel y escurre. Pero en esos lugares es como tener algo sobre cemento. Entonces, cuando uno empieza a estar acá, y vienen todas las como requerimientos de que ojalá haya pasto, de que no tapar las vistas hacia allá, que la casa no quede tan envuelta de árboles, y uno dice, bueno, si se construyen casas acá, tengo que generar mi propio jardín, mi propio lugar, mi propio estar. Este era el terreno y así pasaba gran parte del tiempo. Entonces cuando uno empieza, ¿qué pongo? Entonces tiene que ser plantas que puedan estar parte del invierno metidas en el agua todo el tiempo. Y ahí uno empieza a ver opciones. Esta es la entrada de la casa, que después se la voy a mostrar. No tengo mascarilla. Y acá está lleno de cancagua. Entonces, en la primera etapa del proyecto dije, obvio, acá aprovecho el agua, hago una pasada, que uno pase a la casa, entre como esta cosa natural de agua, pero después dije, si en verano se seca, va a ser una cuestión como media mugrienta, no. Así que cambié el esquema. Este es el minuto en que se estaban distribuyendo las plantas, que uno va planta por planta, más o menos uno ve si esa planta está como a 2 metros. Dice, bueno, esa planta que es una Spiraetum Bergi puede alcanzar los 2 metros y no pasa nada, y se va a juntar con la otra, bien. Ese es un jardín ya plantado, esto puede haber sido el primer año. Este es el jardín, para que en fondo ustedes dimensionen cuando uno dice, entregué el jardín, y uno dice, chuta, esto está cuando va a crecer, porque como que veo harta tierra. Entonces, bueno, y después pasa el tiempo. Esta es la primera etapa, que es como, yo siempre digo, los jardines como los adolescentes, o más bien niños, pues son más bonitos que los adolescentes. Pero la etapa adolescente a mí es donde está lleno de flores, donde las flores son las protagonistas, porque las herbáceas, ustedes sabrán que crecen a una velocidad de como en 1 o 2 años, está todo lleno. Y mientras tanto vienen todas las plantas, como estos árboles que van creciendo lento, pero que van a ser un poco el futuro de este jardín. Entonces, aquí está el jardín, yo creo que como 1 año
posterior a la foto, ya con los arbustos, con todas estas tonalidades más rojizas. Este es el acceso donde yo les decía que estaba el agua acá. Entonces, también entrar a través de esta sensación como más húmeda, de leto, de un bosque. Estos son ñirres que se ponen rojos. Entonces, es una sensación muy bonita. Esto es toda esta zona con barro que yo les decía, se fue transformando en estas lengüetas que van como cayendo hacia el lago. Acá, para mí, yo voy a este lugar y siempre termino viendo las texturas y de repente es como cuando uno empieza a dibujar y aparecen solamente colores, trazos y de repente aparecen estas formas que son como resultado también de la naturaleza. Aparecen todos estos cotoneáster, que son esos cotoneáster horizontalis. Esto también fue este año, o sea que la foto con la érica blanca y finalmente termina siendo como un manto entre de color, de textura, una cosa hasta etérea. Acá está también la entrada con los árboles que se están poniendo rojo. Esto fue una foto anterior, pero con la misma como sensación de estarse metiendo en un bosque. Y reinterpretar el paisaje. Me dejaste pañuelito. Perdona, es que no es coronavirus, es resfrío. Ya. Y esto tiene que ver con lo mismo. O sea, siempre que hay una intervención en el paisaje, los damnificados número uno son los árboles y toda la vegetación que está al lado. Y cuando nos toca trabajar como paisajistas, yo siempre pienso en cómo reconstruir y renaturalizar lo que estoy viendo. O sea, esto en la naturaleza no sería jamás esto. Entonces, renaturalizar no significa que yo use solamente planta nativa. Significa que yo la característica que le voy a dar es que parezca natural. Ahí estamos haciendo los senderos de piedra, que también fue como la conversación, porque en algún principio iban a ser de madera, pero fueron de piedra, que en el fondo también se incorporaban mejor al paisaje. Este fue todo un sistema de aguas, porque habían como se fijan acá, la quila llegaba hasta acá arriba, y los pocos árboles que habían estaban medio a morir saltando. Pues toda esta zona era como un ñay, se anegaba de agua, y las quilas crecían por los costados. Entonces, no secamos nada, pero sí dijimos, traigamos más o menos el agua a estos sectores que yo quería hacer como una especie de pozones. Ahí en el fondo era un remate donde se llegaba a un estar que era de pasto, donde está todos estos circuitos de recorridos que van llegando. Acá está el agua que yo les decía que iba bajando, entonces la movimos y la dejamos que cayera en estos pozones. Ahí están toda la gente que hizo posible la construcción de esto. Se fijan ahí hay unas canaletas que van bajando desde por allá, acá hay una escalera que va recorriendo, que llega a una terraza. Había todo un cuento también porque el dueño de casa me dijo, Veronico, esta cuestión como, ¿para qué vamos a hacer tanto? Si igual el terreno bajamos directo al lago. Le dije, ya, me acabas de dar la razón, yo no quiero que baje al lago directo, yo quiero que tú recorras, quiero que te des cuenta que tenía un jardín, que tenía un parquecito, que tenía algo, y disfrútalo, ¿sabes? Para el lago, no. El chiquillo se le achicó el buzo ahí, pero bueno. Bueno, y ahí uno va haciendo las pruebas. También uno dice, ¿sabéis qué? Mira, esta es la escalera, parece gracioso, pero yo acá creo que pasamos una hora y decía, traigan otra piedra, no, tiene que quedar así, que quede esta grieta entre medio, porque si va a salir muquito, que es como yo les decía cuando la puse al lado, le dije, ese musgo de ahí tiene que meterse ahí, y me miraban así como, este gallo está loco. Entonces, así tiene que quedar y ya. Y ahí llegamos a ese resultado y dije, esta es como la grieta en la piedra que yo quiero. Ahí, de nuevo, bueno, dices, chuta, tanto esfuerzo, como que, y pasa esto, y la escalera, y todo el relato, como que de repente uno dice, pucha, ahí están todos estos esqueletos que les decía, que son todos estos senderos, que hacen que la persona y que cada uno recorra y vaya llegando a los distintos lugares, no de manera directa. Ahí están
los pozones más armaditos. Estos son también los detalles que uno se fija. Digo, ¿cómo quiero escuchar? No el ruido, el sonido del agua. ¿Cómo quiero que caiga? No, yo quiero que vaya sonando, que tenga un cuento, que yo me vaya acercando y que tenga un sonido no de prender la ducha. Perdón. Entonces, eso ya es más terminado, ya como la sensación de que, de nuevo, es una zona húmeda. Por eso se usaron lirio acuático, que era una floración también en enero increíble, y después, ahí lo puedo mostrar, pero entonces, y toda esta cosa que va pasando, ese árbol empezó a tirar hojitas nuevas, aparecen todas estas cosas más jurásicas que son las nalcas, entonces, bueno, pasan cosas. En el fondo es esto que son todos los lirios que se pusieron, que es lo que yo siempre les comento, o cuando he hecho clase, cuando me piden como algún consejo, es planten las cosas de manera abundante. No planten una rosa roja, una rosa morada, planten todas del mismo color. O sea, el efecto que es que uno dice, wow, es cuando uno pone en volúmenes. Acá venía todo este sistema de nuevo, o sea, los árboles, viene bajando desde allá arriba el color, entonces son como ríos de flores, de vegetación, de textura. Y un poco lo mismo, estos pozones de agua, que son aguas relativamente quietas porque tampoco es mucho el volumen, botan igual en los costados, o sea, esas flores no tienen riego, o sea, todo eso sale porque usamos la misma lógica de la naturaleza y el agua desbordaba en algunos puntos y iba regando como este cauce, pero sin inundar todo. Y bueno, y acá es un poco tener la misma consistencia del resto, o sea, estos senderos que van como apretados de repente. Acá definimos criterios que parecen también súper locos, pero dijimos, ¿en cuánto camina una persona? Empezamos a medir, hicimos transitar a todos los maestros de la obra, dijimos, caminen por acá. Y nosotros también caminamos para que no sea. Y nos dimos cuenta que en 60 centímetros la gente camina impecable. O sea, tú puedes caminar en 60. Y definimos todos los caminos en 60. Entonces, acá se fijan, se hizo este descanso como para poder sentarse, mirar, estar, hacer lo que uno, básicamente lo que uno quiera. Y estos senderos que en el fondo que van conectando todas estas cabañas, que uno, en algún minuto, toda la instalación de faena que ustedes pueden haber visto estaba puesta acá. Entonces eran containers de cosas. Obviamente todos esos árboles que estuvieron quemados desde hace mucho tiempo se mantuvieron, daban un carácter, parecía que tenía más antigüedad el jardín. Y esto también fue ahora en invierno. Ah, perdón. Luismi. Entonces, todas estas cosas son jardines que tienen su encanto, que tienen su estructura, que no se desarman a pesar de que estén en pleno invierno. O sea, siempre tienen elementos que uno va y sigue siendo el jardín. Sigue siendo toda la estructura. Pueden cambiar los colores, algunas cosas, pero el jardín está. Entonces, yo finalmente, ya que esta es una de las últimas diapositivas, el recorrer para mí es fundamental. El recorrer algo que no se desarme es fundamental. El recorrer una cosa que tenga una atmósfera, que el caminar uno le den ganas de estar y que tenga cierta magia, para mí es importante. Esto también eran unas piedras que yo les puse también, piedras lunares. Nadie me pescó, pero para mí son piedras lunares. Sacamos semillas de estas mismas plantas, que son las Francoa pendiculata, y la empezamos a tirar. Todos los veranos yo iba y tiraba, y cuando me invitaban a lo pasado, ya buena onda, pero las semillas por ahí, y hoy día está todo cubierto. O sea, entonces, para mí también es un logro tener esa situación que uno la va generando, y por el amor que uno tiene con este cuento. O sea, el paisajismo para mí es, bueno, ahí dijeron en la introducción que desde niño, a mí esa introducción no me gusta, pero es así. Yo
Me siento identificado desde muy chico con todo esto y es lo que me gusta hacer, así que espero que les haya gustado la presentación que llega hasta aquí.